Esta es la agenda política contra la corrupción al 2021. ¿Será posible? Y a Fernando. Adelante, por favor. Fernando Olivera, del Partido Progreso y Obras. Ya no fin. Frente Esperanza, me dice, me pide que haga la corrección. Frente Esperanza. Bienvenido. Bien, le recordamos que tiene los 15 minutos que han tenido los demás candidatos. Luego de esos 15 minutos de intervención tendremos una rueda de preguntas y posteriormente la pregunta de nuestro panel de periodistas. En el momento que lo crea conveniente, adelante el candidato Fernando Olivera. Muy buenas tardes. Hoy nos gobierna la corrupción. Repito, hoy nos gobierna la corrupción. Y la corrupción quiere seguir gobernándonos a partir del 2016. Tiene sus patrocinadores, porque el poder de la corrupción es muy fuerte. Aquí mismo en la Contraloría. Hace 19 días tuvimos que venir escoba en mano. Hace 19 días tuvimos que venir escoba en mano para que la Contraloría retroceda en su propósito de promocionar a los candidatos de la corrupción. Y es que recogimos el sentimiento de la indignación mayoritaria del pueblo peruano. En costa, sierra y selva, los peruanos nos pusimos de pie, porque no podemos permitir que se presente al mundo como los salvadores de la patria, nada menos que a los corruptos que encargan las candidaturas de las campañas millonarias. Sí, señores, que no cargan mochilas, como dice la primera dama de la corrupción, sino que carga su propia mochila, la mochila de la que no se entera la Contraloría. Cómo pagó sus estudios en el extranjero ella y sus hermanos cuando no era con dinero de la corrupción del Servicio de Inteligencia, con dinero de todos los peruanos. No se entera la Contraloría de cómo hay prófugas, Rosa y Juana Fujimori, Víctor Aritomi, que le robaron las donaciones del pueblo japonés a los pobres del Perú y que hoy financian su campaña millonaria. No se entera la Contraloría de cómo Keiko Fujimori, ella, no su papito, ella hizo tráfico de influencias para liberar a 2 procesadas por narcotráfico en un caso en donde habían encontrado 353 kilos de clorhidrato de cocaína en el caso Hayduk. Visitó a las detenidas en el penal y tramitó, haciendo tráfico de influencias, el indulto que dio su padre un mes después. No se entera la Contraloría que Kenji Fujimori le encontraron en el almacén de su empresa 100 kilos de cocaína. Y aquí no pasó nada, ni siquiera declaró ante el fiscal porque metió habeas corpus. Ni siquiera la Comisión de Ética del Pastor Lai lo sancionó, porque las influencias y el poder de la corrupción es tan fuerte que la impunidad es la que triunfa. No se entera la Contraloría, pero se va a enterar el país, que el secretario general de Fuerza Popular, don Joaquín Ramírez, un conocido lavador de dinero, está acusado por la Fiscalía hoy día de lavado de dinero, y doña Keiko Fujimori le ratifica y lo defiende en el cargo de secretario general de su partido, Fuerza Popular. Hoy día, señor Contralor. Y esa era su invitada estrella. Como su invitado estrella era Alan García, el de la prescripción dada por los jueces de Montesinos, el del caso Lavajato, el de las coimas declaradas por Sergio Siragusa con cuentas en Gran Caimán, el de los narcoindultos, el de los petroaudios, el símbolo de la corrupción en el Perú, Alan García, la otra estrella de la Contraloría presentada aquí. Aplauda, Contralor, aplauda, que ya no me digan usted también. No existe, porque uno de los grandes problemas que tiene el país es quién
No, señores, no vamos a caer en la provocación de los corruptos que están aquí, puestos en el banquillo de los acusados. Pedimos por favor al público que se mantenga en silencio en el momento de la exposición de todos los candidatos. Guardemos respeto, guardan respetos. El candidato Olivera está hablando, por favor, silencio. Si no, va a tener que ser desalojado de la sala, señor. Y acá, y el otro candidato, se ponen nerviosos, pues los corruptos. Tienen por qué estar nerviosos, tienen la escoba acá al frente. No te preocupes, que los sacaremos a escobazos. El otro, el de plata como cancha, que nadie sabe de dónde ha sacado ese dinero y que hoy día se fana de ganar 80 millones de dólares a costa de evadir impuestos, porque mete los gastos de campaña en los gastos de las universidades que ha creado. Y porque hace mal uso de la reforma, de la disposición constitucional que exonera de impuestos a las universidades para que las reinviertan en la educación, no para llenarse los bolsillos de plata como cancha. Ese, Acuña, ¿no? El que tiene al asesor de la corrupción que cobra 5 millones de dólares y que es el hombre de Odebrecht. Se ha enterado Contralor, ¿no? Se habrá enterado que su candidato patrocinado tenía acusaciones por mal uso de fondos públicos cuando fue alcalde de Trujillo y presidente de la región de La Libertad, y ahí se lo promocionaba usted. Ya no va a continuar. El señor Toledo tiene que explicar sus cuentas de Coteva ante la Fiscalía y ante el Poder Judicial. Y el señor Kuczynski tiene que explicar cómo está rodeado de lobistas. Y ya no va a continuar. Porque vamos a pasar a lo que el propio Contralor nos dijo y lo que es una realidad. El costo de la corrupción va creciendo. Primero era 200, 800, nos dice 10.000 millones de soles. Yo le digo que se queda muy corto. En el caso del gasoducto del sur, en ese caso nomás, de 1.400 millones de dólares, que era el presupuesto inicial, ¿en cuánto ha terminado? En 7.200 millones de dólares. 5 veces su valor, 5 veces. A postor único. ¿Quién está metido? Odebrecht. Con la refinería de Talara, porque vamos a hablar claro. Ese proyecto del 2001 estaba en 300 millones. ¿A cuánto ha llegado? A 4.200. Y como gran cosa hicieron un descuento de 3.700 millones de dólares. ¿Y quiénes salen como voceros para tratar de justificar? Macroconsult. Averigüen a quién está vinculado Macroconsult. Averigüen a qué candidato está financiando la corrupción de la refinería de Talara. Averigüen. Y se llevarán la sorpresa de que ciertas vírgenes políticas hoy promocionadas también tienen sus vínculos con la corrupción y que nos creen sus normales cuando dicen: yo no estaba en política después de haber sido secretario del Consejo de Ministros. ¿Qué cargo más político puede haber que es nombrado por el presidente de la República, es decir, por Nadine Heredia, y que hoy día lo pretende negar? ¿Qué les parece? Nos creen subnormales a todos los peruanos. Yo no soy político, solo soy el hombre de confianza de la pareja presidencial en el Consejo de Ministros, y eso no es político. ¿Por qué lo niega? Porque está allí para cubrirle las espaldas a la corrupción de este régimen corrupto que hoy nos gobierna. Tienes que explicar A cifras en España. A cifras del están perdiendo los papeles los corruptos. Así me gusta. Sinvergüenza. Así me gusta. Semejante corrupto. A cifras del Contralor. No sé cómo te dan para estar Así así. Semejante quiere poner orden a ese. Abandone la sala, señor, por favor. Retire a ese. Acompáñenlo que abandone la sala. Con la bonanza económica vino la bonanza de la corrupción. Vino el menú de la corrupción. Se ofrecía corrupción desde elaborar el expediente técnico hasta la supervisión. Desde pagar la coima en el origen por adelantado o pagarla en cómodas cuotas cuando avanzaba el proyecto, la obra o el contrato. El mismo Contralor de la República dice: cuando empecé mi gestión me dijeron que era el 10% de las obras, las coimas. Ahora me han dicho que la suma era no del 15%, sino que la coima pasa del 20 al 30%. Sus declaraciones, señor Contralor, aquí las tengo.
¿Podemos acaso presentar cara al país como una gestión exitosa, un Contralor General de la República que admite que en su gestión subió de 10% la coima al 30% la coima? ¿En qué país estamos? Pero nosotros vamos a gobernar para acabar y a declarar la guerra total a la corrupción. Con esta escoba, la guerra total. ¿Bajo qué principios? Que se gobierna con el ejemplo. Que en una democracia o se negocia o se gobierna. Que en una democracia no hay intocables. Que la corrupción es responsabilidad de corruptos y corruptores. ¿Y bajo qué mandatos? El de institucionalizar la democracia, institucionalizar la Contraloría, el de la participación y control ciudadano, el de la autonomía del control total, el de la transparencia, el de facilitar la gestión pública sin paralizar las inversiones, en donde haya en la economía nuevas reglas de juego sin corrupción, para que haya competencia, en donde se haga una verdadera simplificación administrativa y existe una escuela de gestión pública y un banco de proyectos. Para eso proponemos 10 reformas constitucionales. La primera, declarar en reorganización general la Contraloría General de la República. No sería mucho, Contralor, pero iremos a juicio de residencia y usted no podrá salir del país. Tiene que responder. Vamos a proponer por una vez una disposición transitoria, y yo lo propondré en conjunto con la sociedad civil, un Contralor General de la República ratificado por referéndum a los 60 días, para que dirija este proceso de reorganización general. Porque después la Contraloría General de la República va a elegir a su Contralor. Los funcionarios y los técnicos, los profesionales del control, elegirán a su Contralor. Nada de interferencia política. Porque la Contraloría General va a controlar a todos. Al Poder Judicial, a la Fiscalía, al mismísimo Congreso, al Seguro Social, a todos. Y debe tener total independencia política, y nosotros respetamos a los técnicos y profesionales honrados y capaces que nos hacen la Contraloría General de la República. Vamos a proponer como reforma constitucional la obligación de rendición de cuentas al Perú y la obligación de rendir cuentas a una instancia superior, el Tribunal General de Cuentas, que será constituido también a propuesta del Presidente de la República y con ratificación del pueblo mediante referéndum. Así se va a acabar esto que no funciona. ¿Quién controla al Contralor? Sí, Contralor. ¿Quién lo controla? Pues ya le tengo sus perlitas ahí. O perlazas. Porque todo se sabe. Y aquí en la Contraloría hay ojos y oídos, y hay gente capaz que está dispuesta a denunciar el tráfico de influencias y el favorecimiento de la designación de sociedades de auditoría de usted, señor Contralor. Así de claro, así de preciso. Habrán Contralorías descentralizadas, autónomas y con presupuesto propio. Incluye órganos de control externo en cada institución. Y haremos del delito de perjuro, es decir, del que miente ante las investigaciones de la Contraloría y, por supuesto, en general ante las comisiones investigadoras, un delito mayor, con pena no menor de 25 años de cárcel. Se acabó la mentira. Vamos a rescatar nuestros valores ancestrales, el Amazú, el Amayuya, el Amaqueya. Aquí va a volver la cultura del trabajo, la cultura de la honradez y la cultura de la veracidad. Sí, señores, a partir del 28 de julio se acabó la corrupción y se acabó la crisis de valores en la que nos han sometido los corruptos que nos tienen que gobernar. Y vamos a dar facultades a la Contraloría en reforma constitucional para penetrar el secreto bancario y el secreto tributario y la cooperación internacional total. Candidato, le queda un minuto. Sí, pues vienen las reformas legales. Se acabaron las adendas. Sí, señor. Los expedientes técnicos hay que hacerlos bien.
No hay por qué hacer adendas de la corrupción donde se multiplican los contratos que son deliberadamente subvaluados para luego duplicarlos o triplicarlos mediante adendas. Con el nuevo Poder Judicial también se acabó el fraude de esos arbitrajes que se pactan deliberadamente para que luego las municipalidades, las regiones o el gobierno central hagan contratos donde le terminan confiscando los fondos al Estado con concertación dolosa con esos árbitros. Lo hemos visto en televisión cómo se repartían los millones de dólares. Solamente respetaremos los convenios internacionales porque creemos en la seguridad jurídica. Habrá una reorganización total de la OCDE y una auditoría de gestión con una elección transparente mediante concurso de los miembros de la OCDE. Nunca más las amiguitas o amiguitos del poder, ni de la primera dama ni de nadie. Habrá un cuerpo técnico oficial de peritos, no como ahora que los peritos son a la carta del corrupto para que le termine dando el certificado de buena conducta, como el caso de Alan García y como el caso de muchos que no se saben pero que terminan absueltos en la justicia en base a peritos designados a la medida del corrupto. Habrá auditoría de gestión a las reguladoras, a OCINER, por ejemplo. Las tarifas eléctricas han subido 20%, mientras el costo de vida, la inflación, 4%, la inflación oficial. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Acaso para pagar los contratos de la corrupción, el gasoducto del sur? Pues habrá que hacer auditorías de gestión. Y también a OCITRAN, sí señores, para ver las tarifas de Telefónica y de todos esos, porque aquí no hay intocables. Y si hay aquí concertación de precios, o si hay oligopolios, o si hay abuso, pues que le caiga a la empresa y que le caiga al organismo regulador que es cómplice de esos oligopolios y esos abusos. Y le vamos a devolver al consumidor el producto de esos abusos. No como ahora, que Indecopi no hace nada, aquí le haremos también una auditoría de gestión. El precio del petróleo baja a la tercera parte y la gasolina aquí no baja. ¿Y quién se está enriqueciendo? Las petroleras y Petroperú para pagar los contratos de la corrupción. Eso va a terminar. Fernando, lo que debe terminar la exposición porque nos hemos excedido hace 2 minutos. Bueno, con todo respeto, y seguramente vas a poder, o usted va a poder dar mayores alcances. Que es escuchar propuestas. Paso a leer, pasamos en todo caso como periodistas también a hacerles saber a ustedes, recordarles. Pero si estos no son propuestas, no sé qué cosas son. Vamos a leer las pautas éticas y de orden que la Contraloría hizo llegar a cada uno de los candidatos para que este debate sea claro y justo para todos por igual. Dice, no está permitido difundir, desplegar o distribuir propaganda política en cualquier modalidad o pancartas. Las candidatas y candidatos deberán guardar respeto recíproco, descartando cualquier tipo de actos de discriminación, violencia, agresión. Perdón, ¿me permite continuar, por favor? Punto 2, son solo 3 puntos y terminamos rápido. Las candidatas y candidatos deberán guardar respeto recíproco, descartando cualquier tipo de actos de discriminación, violencia, agresión, gestos, ataques o comentarios que afecten el honor de las personas. Y punto 3. Y el último, las manifestaciones o mítines dentro del recinto universitario no están permitidos. Esperemos que el público asistente guarde respeto y no se produzca un nuevo incidente que ha motivado a pedirle que desaloje la sala a la persona que lanzó epítetos cuando el candidato Olivera estaba en su exposición. Tienen la palabra los panelistas. Carlos Paredes, adelante con tu pregunta. Candidato Olivera, buenas noches. Usted construyó su carrera política como detractor acérrimo y perseguidor de alguien que esta noche ha calificado como símbolo inequívoco de la corrupción, Alan García Pérez. 26 años después de que él deje el gobierno, se asiló en Colombia, vivió en Francia, ha sido nuevamente presidente de la República y hoy mismo compite con usted intentando ser por tercera vez presidente de la República. ¿Siente usted que ha fracasado en su empresa más importante de fiscalización? ¿Siente usted que ha fracasado fiscalizando a Alan García? De ninguna manera. De ninguna manera. Vamos a aplicarle la imprescriptibilidad de la corrupción que hoy día dice suscribir. Porque resulta que todos los juicios que pasaron constitucionalmente por el Congreso, los del BCCI, Banco del Crimen y la Corrupción Internacional, los del negociado de los Mirage,
que junto con el fiscal Morgenthau se descubrió una sobrevaluación en la venta triangulada de 12 millones de dólares por cada avión Mirage, lo del enriquecimiento ilícito, lo de las cuentas de la coima del tren eléctrico que Sergio Siragusa denunció con número de cuenta de las cuentas del Bar Caimán y de Gran Caimán, lo de la Fundación Rayón du Soleil de Liechtenstein, lo del dólar MUC de su testaferro Zanatti, todo eso que archivó indebidamente un juez de Montesinos, aplicándole una prescripción indebida. Le vamos a tomar la palabra a García, que no se le aplique la prescripción, que se reabra. Y además, claro, tiene el prontuario, no solo de los narcoindultos, del caso Navajato, que está avanzando, de los petroaudios, donde ahora su protegido, el general no sé cómo se llama, Hidalgo creo, siendo de la Dirandro, se metió a donde estaba a robar las pruebas que lo comprometían. No, señor, aquí no hay ningún fracaso, porque aquí nadie se rinde. Estamos más decididos que nunca de acabar con la impunidad y de acabar con el cinismo de quienes pretenden sorprender al pueblo peruano con, dicen, una nueva versión de García Pérez. Pero aquí lo que tenemos que decir, y nos cortaron, es que siguen habiendo propuestas. Por ejemplo, que vamos a pedir una auditoría de gestión para la Superintendencia de Banca y Seguros, porque no solo permiten que hayan tasas de interés de usura para el microempresario, para los créditos de consumo, sino que tuvieron la osadía de decir que la esperanza de vida de los peruanos era más de 100 años para favorecer a las AFPs. Sí, señor. ¿Y acaso esto se acaba diciendo, bueno, yo renuncio, ya descubrieron, no pude hacerlo y me voy? No, señor, haya habido un fraude concertado para favorecer intereses contrarios a los jubilados del Perú, contrarios al interés nacional. Pues no debe quedar impune, no basta con irse y decir aquí me voy. No, señor, Contraloría, Contralor, hay que investigar, hay que denunciar. Claro, usted ya se va y tiene que responder. Aquí tenemos que practicar auditorías de gestión, ya lo dije a Indecopi. Tenemos que practicar exámenes especiales a contratos de gasoducto, refinería de Talara, línea 2 del metro, al gasto militar, Perdón, pero adquisiciones secretas. ¿Me permite, señor candidato? Disculpe, Sí, usted, claro. con todo respeto. La pregunta ya fue respondida y usted está tomando tiempo ahora para reiniciar la exposición nuevamente. Y es usted muy audaz políticamente. Usted ya sabe la regla periodística. Tú me preguntas lo que creas conveniente y yo te respondo lo que también creas. Esa es la regla. Y cuando tenemos tiempo para hablar, tenemos que denunciarlo, porque nos callan, nos tienen censurados. Sepa usted, no lo digo por usted, pero usted conoce al Elemento y va a ubicar el canal rápidamente. Hay un canal de televisión que ha instruido a todo su plantel periodístico que Olvera no existe, que La Escoba no existe, que el Frente Esperanza no existe. ¿Por qué? Porque tumbamos a la corrupción. Y vean ustedes quiénes están, de esos que vendieron los canales de televisión y sus líneas editoriales, quiénes siguen controlando los canales. Vayan a preguntarse si eso es libertad de prensa, si hay campaña de igualdad de condiciones. Por eso tenemos que aprovechar este tiempo para que escuchen nuestra verdad y nuestra propuesta. Perdonen ustedes en todo caso, señora. Señora Sigrid Bazán, su pregunta, por favor. Candidato Olivera, una pregunta bastante sencilla y un poco para regresar junto con el resto de candidatos al plan de gobierno. Usted menciona en su plan que piensa incrementar el presupuesto de la Procuraduría de Corrupción. Yo le pregunto, actualmente el presupuesto de la Procuraduría es de 8 millones de soles anuales. ¿De dónde va a sacar su presupuesto y en cuánto le va a aumentar? No se preocupen que para luchar contra la corrupción hay mucho dinero. ¡Muchísimo! ¿Tú te imaginas de un solo contrato gasoducto del Sur? 5.000 millones de dólares. Sí, vamos a nombrar 1.500 auditores para reforzar la labor de la Contraloría. Y lo vamos a pagar. Van a haber fondos para la Contraloría. Que dicho sea de paso, una de las reformas constitucionales que se quedó en el tintero es que tiene que practicarse el control previo. No queremos que la Contraloría dé un certificado de necropsia, de defunción. No queremos que haga la autopsia. No queremos que nos diga, como nos dice el Contralor, he puesto 8.000 denuncias por 800 millones de soles cuando hay 10.000, 20.000, 30.000 millones de soles de costo de la corrupción. Y vamos a hacer una reforma constitucional mediante la cual
la denuncia que viene formulada por la Contraloría, el acusado queda sujeto a juicio. ¿Eso qué significa? Que el fiscal denuncia, el fiscal acusa y el juez abre juicio, como lo pusimos en el artículo 102 de la Constitución modificada del 79 con los altos funcionarios del Estado. Así se acaba la impunidad. No es que la Fiscalía congela la denuncia ahí por siempre jamás, o que se arreglan con el juez para ni siquiera juicio ir. Imagínense que ahora, hoy en día, a tanto hemos llegado que los peruanos hasta le pagamos los abogados a los corruptos. Imagínense, a eso hemos llegado, aunque usted no lo crea. Era sobre la Procuraduría, que además funciona a nivel nacional, precisamente... ¿Podría, por favor, repetir la pregunta, la precisión que le está pidiendo al candidato? El micrófono está abierto, por favor. Sí, muy bien. Actualmente la Procuraduría Anticorrupción cuenta con 8 millones de soles anuales. Mi pregunta era, ¿de dónde va a sacar el dinero? Porque ella es la que actúa para fiscalizar, ¿no es cierto?, y liberar por seguir la lucha anticorrupción. ¿Y a cuánto lo vamos a hacer? Expliquemos un poquito lo que es el orden del Estado, ¿ya? Lo que pasa es que cuando hay una fiscalía que no cumple su deber, y lo que pasa, como sucedió en el Fujimorato, ¿no? Cuando hay la corrupción que controla las instituciones, ¿quién ocupa el lugar? La prensa libre, que vamos a respaldar al periodismo de investigación. ¿Quién se vuelve a entrar al fiscal? El periodismo de investigación. ¿Y quién actúa cuando de repente hay un procurador proactivo, como lo fueron en su momento Ugaz y compañía? Ocupan esos vacíos. Pero aquí lo que estamos diciendo, vamos a subir todo el presupuesto que sea necesario a la Procuraduría, no se preocupen. No vayan a creer que somos enemigos de la Procuraduría. Pero aquí lo que estamos diciendo es que va a haber una nueva justicia, o una fiscalía que funcione, un nuevo poder judicial depurado. Ya dije que lo vamos a mandar a todos a su casa, con la Constitución en la mano. Y vamos a renovar absolutamente el poder judicial y la fiscalía. Pero además va a haber una Contraloría depurada, que cuando salga el veredicto de la Contraloría, eso va de frente al Poder Judicial a que se abra juicio. Claro, el procurador cumplirá su deber y tendrá todo nuestro respaldo, pero más nos preocupa que hayan 1.500 nuevos auditores, que no sea financiada la Contraloría General de la República, como lo es actualmente, en un 70% por las entidades que son fiscalizadas. No, señor, eso es lo que está mal. Así que vamos a subir el presupuesto de la República, y eso es lamentable, porque aumenta el costo del Estado, así como aumenta el costo a las obras mal hechas y todo este control. Como hay cifras internacionales, subiremos todo lo que sea necesario el presupuesto de la Procuraduría General de la República. Sin ánimo de ejercer algún tipo de control, ni ejercerme como contralor del tiempo, pero sí tengo la obligación porque hay 2 candidatos más en fila, y les ruego a los colegas que sean muy puntuales, y también, por supuesto, al candidato que sea muy específico y puntual y breve en su respuesta. Gracias. Olivera, buenas tardes. Bueno, rápidamente, yo lamento los insultos hacia usted, pero a la vez pienso, y los condeno, a la vez pienso que desde el Estado, y lo veo a usted, digamos, en el rol de, no solo de candidato, sino de presidente, hagamos un ensayo. La persecución de la corrupción se hace, si bien es cierto, con pasión, pero principalmente con objetividad y con serenidad. Y me preocupa que usted le diga corrupto también a alguien que no conoce. Entonces, ¿cómo va a liderar la lucha contra la corrupción? ¿A quién se refiere? Al señor que lo insultó a usted. Me preocupa que usted también le responda de la misma forma. ¿Cómo va a liderar usted la lucha contra la corrupción? ¿Con qué objetividad? Bueno, cada uno tiene su corazoncito, evidentemente. Podría haber dicho que le preocupaba también que ese señor, que quería haber mantenido respeto hacia quien hablaba y me empezó a insultar, fue el que se ganó ese calificativo. Pero bueno, allá usted. Pero yo quiero decir algo. Yo quiero decir algo, porque para eso estoy, y el candidato soy yo. Que se van a hacer exámenes especiales para el gasto militar, las adquisiciones secretas militares. Ya dije que no va a haber gasto militar más, no más gasto en armamentismo, todo para educación. Y vamos a empezar por el radar francés, donde han sobrevalorado más de 100 millones de dólares. Ahí hay dinero para pagarle a la Procuraduría y a todos, a todo el presupuesto de la Contraloría, ¿no? En donde ha intervenido, escuchen bien, Ronald Barrientos, delegado y comisionado para la corrupción
de la pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ronald Barrientos, fundador del Partido Nacionalista en París, el cuarto hombre, y además vinculado al terrorismo, y vinculado a cierta candidata también. Ya lo averiguarán ustedes. Así que vamos a investigar todo ello. Exámenes especiales en los estados de emergencia, la aplicación de los estados de emergencia, en los fondos secretos de inteligencia, en las adquisiciones de esos equipos de chuponeo y los gastos de seguimiento a la oposición, en la colocación de fondos del Estado en la banca comercial, donde hay coima también, en las importaciones y venta de petróleo y gas, en COFOPRI y las adjudicaciones de títulos de propiedad fraudulentos, en registros públicos también, en el cambio de uso de los municipios, ¿me permite? y el uso de recursos en las regiones y el uso de los cánones y regalías, en el seguro social, en los fondos de pensiones y jubilados y en los programas sociales. Exámenes especiales desde el 28 de julio del 2016, desde el 28 de julio de este año. Muchas gracias. Como decía, hay una guía para la presentación de candidatos y candidatas que se les ha hecho llegar a cada uno y está claramente estipulado que cuentan con 15 minutos para presentar sus propuestas concretas sobre los temas señalados en el punto 1, que no está permitido difundir, desplegar, en fin, o distribuir propaganda política. Los candidatos deben guardar respeto recíproco, en fin, todo lo que ya mencionamos previamente. A esto, entonces, vamos a lo puntual y a lo concreto. Si hay alguna repregunta de parte del panel para el candidato Olivera. Y señor Olivera, no lo ha dicho esta noche, pero... Estamos excediendo el tiempo, discúlpeme. Faltan dos El señor candidatos. Miguel Hilario está en esta exposición que ha sido sumamente interesante. El señor Olivera, ya hemos rebasado largamente todas las demás exposiciones porque con mucha habilidad lo ha hecho así. Les pedimos que sean muy concretos y por favor, Fernando, breve, por favor. ¿Quieren hacer las tres preguntas cortas? Intentémoslo de repente, hacemos las tres preguntas. Muy amable, gracias. Además de candidato pasado moderador, perfecto. Señor Olivera, usted no lo ha dicho esta noche, pero propone en su plan de gobierno cesar a la Corte Suprema en pleno y nombrar a un tribunal de honor de la magistratura para que a su vez nombre a los reemplazantes. Así es. ¿Cómo haría esto? Si nos puede explicar brevemente. Sí, muy fácil, lo dije en Proética, lo he difundido en la poca prensa que he tenido, pero lo repito. En las transiciones democráticas se usa el Estado de Derecho y lo haré con la Constitución y la ley en la mano. Yo no soy Fujimori ni primera dama de la corrupción para disolver la Corte Suprema arbitrariamente. No, señor. Plantearé una ley ante el Congreso de la República como la planteé en el año 2001, siendo ministro de Justicia. Y el lobby de los abogados congresistas, amarrados con los vocales, lo bloqueó. ¿Cuál es la ley? Bajamos el límite de edad de 70 a 55 años y todos se van a su casa. Así pasa en las transiciones democráticas con la ley en la mano. Pasó en España después de la dictadura de Franco y cuando volvió la democracia se fueron a su casa y hubo un nuevo poder judicial. Pues va a haber un nuevo poder judicial y esa Corte Suprema de allí en adelante será quien nombre a los magistrados, ya sin interferencia política, sin que sea el presidente, sin que sean los apristas a través de sus delegados que hoy día controlan el Consejo de la Magistratura como controlan el Poder Judicial, apristado y corrupto como lo es hoy día. Se acabará definitivamente y se nombrará como, porque yo asumo responsabilidad, yo no le corro a la responsabilidad. Propondré un jurado de honor que por única vez nombrará ese Consejo Nacional de la Magistratura en concierto con la sociedad civil. Así suena bien, ¿no? Así será. Serán hombres probos, intachables, que por única vez intervendrán luego de ser ratificados mediante referéndum que será a los 60 días en el nombramiento de la nueva Corte Suprema y de la nueva Junta de Fiscales Suprema. Y allí empezará una nueva historia, un nuevo comienzo. Y agradezco la pregunta. ¿O Daniel? Candidato, otra pregunta sobre su plan de gobierno es sobre el siguiente punto, ¿no? Usted propone reformar el servicio civil para contar con más personal profesional, ¿cierto? O para contar con personal que sea más profesional. Y esto va a entender para algunos que podría usted plantear una reforma del servicio civil que no necesariamente respete los actuales costos laborales de las personas que están dentro. ¿Podría explicarnos esa reforma que plantea hacer? No, que va, que va. A mí no me puede acusar de eso. Si una de las acusaciones que me hacen es que en el Congreso, cuando era congresista,
denuncié e impedí los despidos masivos decretados por los organismos transnacionales, el Fondo Monetario, y que Fujimori quiso aplicarlo, quiso poner en la calle a cientos de miles de empleados públicos con unas remuneraciones, compensaciones míseras de 20 soles por cada año de servicio. Lo impedimos ahora y lo impediremos también. Nosotros no somos de esos. Lo que queremos es excelencia en los profesionales que actúan en las instituciones públicas. Y por eso estamos planteando una escuela de gestión pública del Estado, donde no haya lucro y que nadie plata como cancha regale títulos para ganar votos. No, señor. Donde se institucionalice la carrera pública y no que cada gobierno que llega llena de sus simpatizantes para pagar favores políticos y arrima a los profesionales. Vamos a dar garantía a los profesionales. Eso sí, hay que revisar la ley Servir, porque sé que se están cometiendo abusos y nosotros no los vamos a permitir. Sí queremos calidad en la gestión pública, pero no queremos abusos ni direccionalidad política. Eso no lo vamos a permitir. Así de claro, bien, así sencillo. Daniel, 30 segundos y 1 minuto para la respuesta, por favor. Olivera, en su plan de gobierno hay un párrafo dedicado a la reforma del sistema de elección de los integrantes del CNE. Señala que uno de ellos debe ser representante del BCR. ¿Cuál es el sentido? 1 minuto para la respuesta. Mire, lo que debe ser es una garantía de autonomía y profesionalidad del Banco Central de Reserva. No queremos que se repita la historia de Alan García, que decía que el BCR era un apéndice de sus directivas políticas. Queremos que sea una garantía real de la estabilidad de la moneda y de cuidado de nuestras reservas internacionales. Pero yo no quiero terminar, porque serán mis últimas palabras, sin precisar, y le dejo ahí el encargo al Contralor. Usted, señor Contralor, fue empleado o socio de Arthur Andersen. Arthur Andersen se asoció y se fusionó luego del desastre que hizo en Estados Unidos con la firma de auditores Ernst Young. Y Ernst Young tiene su representante aquí, que se llama Sociedad de Auditoría Medina, Saldívar, Paredes y Asociados. Es el representante de Ernst Young, de la empresa donde se fusionó la empresa que usted trabajó. ¿Qué ha pasado? Ha direccionado la asignación de auditorías, poniendo y cambiando bases una y otra vez para que no haya ningún auditor nacional que pueda entrar. Señor candidato, por una cuestión de equidad, en el caso de Triluz, señor candidato, su tiempo ya culminó y por una cuestión de equidad, sí, por una cuestión de equidad, lanzar una acusación. ¿Puede contestar, Contralor? Lanzar una cosa, no está en el debate el Contralor, no, podría ser en alguna otra oportunidad. Es el tema de quién controla al Contralor. Y bien, estamos aquí en un evento para hablar la verdad. El caso de la empresa regional del Servicio Público de Electricidad Hidrandina, el caso de la empresa regional del Servicio Público de Electricidad del Centro, el caso de la empresa regional del Servicio Público de Electricidad, el caso de Electronor Oeste, el caso de empresa regional del Servicio Público de Electricidad del Norte, de Corporación Financiera y Desarrollo, candidato Olivera, donde se triplicaron los precios, se cambiaron las bases sucesivamente para favorecer a la empresa de auditoría donde usted estaba vinculado, señor Contralor. Y entonces, ¿cómo se hace? Y no es el único caso, también en las empresas de generación eléctrica, empresas de electricidad del Perú. Muchas gracias, candidato. El caso de empresas de generación eléctrica Santa, el caso de empresas de generación eléctrica Etelisa, el caso de empresas de generación eléctrica de Arequipa, el caso de Jesús. Candidato Olivera, las normas de esta conferencia anticorrupción internacional que lamentamos. Bueno, damos por terminada.